Nos enterramos en la mina de una empresa china que extrae el yin en Buritica. Su operación se ve amenazada por un entramado de corrupción, poder criminal y sangre. Una amenaza ante la cual el gigante asiático promete no quedarse de brazos cruzados. Vastos terrenos alrededor del río Nechí son la representación de la aridez. El afluente toma su nombre de una composición de los indígenas catíos que significa oro puro. Allí en el Bajo Cauca también hay una pugna entre los pequeños y los grandes, en la que participan fuerzas ilegales que ante el declive de la economía de la coca se hicieron a una flota de dragones que arrasa la riqueza de la región para extraer el NE. Mientras se busca cómo armonizar el trabajo de las distintas escalas mineras, asoma a la cabeza una fuerza con poder político que amenaza con rescindir títulos y darle un revolcón a la ley minera. Yin y Ne son vocablos que traducen oro, pero no significan lo mismo. ¿Qué fue lo más impresionante que viste en esos socavones? Dormir con las ratas. Eso fue lo... y la alimentación. Todo se lavaba con agua sucia. Y ver cómo los compañeros vomitaban y derracaban sangre. Mientras tanto, en la boca de un socavón ilegal en Buritica, se lleva un conteo riguroso de los insumos y las personas que ingresan, aunque ellas no tengan la certeza de regresar a cielo abierto. Se vive la muerte. Se debe entender que una vez usted ingrese a los trabajos internos, debe entender que usted va con una lápida en la espalda. Ese entramado de pequeños túneles está bajo el control de estructuras del Clan del Golfo que cobra a quienes le arañan el yin al título de la mina Buritica. Peor que una trinchera de la Segunda Guerra Mundial, diría yo, donde sabemos que se han sepultado personas que cuando mueren, si no hay un doliente o un amigo cercano que lo conozca, sabemos que ya mismo lo entierran. Por eso hay desaparecidos, pero no es porque los lloren, sino porque ya son inhumanos con las personas que ya accidentan. Se estima que en estos socavones ilegales permanecen entre 700 y 800 humanos que soportan lo bárbaro. La mayoría de ellos de Segovia y Remedios que tienen historia minera. Otros pocos son de Buritica que se suman a quienes llegaron huyendo del hambre en Venezuela para condenarse a la dictadura criminal del clan. Hay como una participación, creo que como de 600, 1 millón de pesos, porque usted las botas, todo lo tiene que comprar a alto costo. Por ejemplo, una paquete de cigarrillos tocaba pagar en 100.000, unas botas en 200.000 y así. Entonces usted para poder entrar tiene que comprar sus insumos por un costo elevado. En la frente donde estuve se sacaron 120.000 gramos de oro en esos 15 días. El turno mío fue de 15. 220.000 gramos, acá de los que estuvimos nos dieron 3.300.000. El clan tiene la moneda de ganar con cara y sangre. Lo estamos viendo. Y estamos perdiendo, no Buritica, estamos perdiendo como sociedad colombiana. En esta mina, propiedad de la multinacional Zijin Continental Gold, hay letreros que advierten los riesgos de ingresar a los túneles. Adentro, el peligro es extremo. Es muy probable que apenas escuchan el ruido de las máquinas van a pensar que vamos a hacerles alguna acción con la fuerza pública y van a sonar artefactos explosivos o disparos. Van haciendo huecos a medida que avanzan y por cada uno de estos huecos lanzan artefactos explosivos. Y eso pues lógicamente obliga a que la maquinaria, el personal de la empresa, por considerar que su vida está en riesgo, tenga que retirarse de la labor.
En ese juego macabro, los ilegales se han hecho a más del 30% de los túneles excavados por la compañía para ser ellos quienes se queden con el yin. Por eso, no quieren reflectores en su camino. La policía especializada hace presencia permanente en la mina legal, pero hasta ahora la confrontación la van ganando los ilegales. Las directivas de la mina esperan ser escuchadas por el presidente Gustavo Petro, a quien le hicieron una advertencia. La situación ya de por sí es crítica y de no tomar acciones inmediatas y contundentes acabará con este proyecto. Corría el primer año de la pandemia cuando el entonces presidente Iván Duque ponía en marcha esta mina con la venia de ser un proyecto estratégico de la nación. En un ciclo de más de una década, aportar en una industria y en una economía más de 3.7 millones de onzas de oro y que va a dejar en materia de regalías más de 3 billones de pesos. Dinero que ofreció para el desarrollo de las comunidades de este municipio del occidente antioqueño, así como en el proceso de formalización de los mineros de la región. Cuando surge un proyecto legal en materia de minería, estamos arrebatándole a las comunidades ese riesgo de caer en las garras de quienes desde la ilegalidad quieren someter a las comunidades en la extracción ilegal. La senadora Isabel Zuleta es conocida en la región de Buriticá por su participación en movimientos sociales que enarbolan banderas ambientales. Ella cree que lo de los chinos no es más que una amenaza. Nosotros no le podemos decir mentiras entonces a un país como China, a una nación como China, y decirle, venga, como usted nos amenazó que se va a ir, nosotros nos vamos a comprometer a que allá no hay más grupos armados. Eso sería decirle mentiras, porque todos sabemos que eso no va a pasar. Zijin Continental Gold, cuando adquirió a la canadiense la mina Buriticá, sabía perfectamente, o es que los paramilitares acabaron de llegar. Ellos sabían las condiciones y hay unos asuntos objetivos en materia contractual. Usted llega a un territorio y adquiere desde ese momento todo lo que tiene en ese territorio. Las balas y las explosiones ilegales son una realidad, así como el riesgo en el que se encuentra la inversión billonaria de esta compañía china para hacerse a uno de los proyectos de oro de alta pureza más grandes del mundo. A nosotros se nos hace gravísimo y se nos hace muy, muy delicado porque es una empresa que ha venido haciendo las cosas bastante bien por el país, bastante bien por la comunidad, han venido cumpliendo con toda su reglamentación, con todas las leyes laborales, con todas las leyes ambientales y digamos que afecte y que esté pasando ahorita lo que está pasando con la minería ilegal, no solamente afecta a los chinos, sino afecta a toda la comunidad. Quien narra la vida en los socavones lo hace apenas unos días después de salir amenazado de su pueblo natal, territorio en el que propios y forasteros pagan a precio de sangre la sed del oro de la ilegalidad. Esa es la incógnita y la preocupación más grande de nosotros de los buritiqueños. ¿Qué pasa si la Zijin se va? Vemos que la Zijin se va a causa de la minería ilegal. No va a ser en manos de buritiqueños, sino en manos de agentes externos, como es el caso del Clan del Golfo. Buriticá ha sido tierra minera, por algo lleva el nombre de un cacique que prefirió morir incinerado antes de entregarles a los colonos la ubicación del oro que cubría su cuerpo. Hoy las comunidades lloran el destino de estar sobre una montaña de riqueza y ambición. En los últimos 24 meses se han presentado aproximadamente 28 muertes por aplastamiento, desmembración e inhalación de gases. No es el primer caso, es tal vez el más grave y el más significativo que se ha visto. Eduardo Otoya Rojas tenía uno de los cargos más altos en la Continental Gold, compañía canadiense que se encargó de la estructuración de este proyecto minero antes de venderlo a la Zijin. Que evidentemente es una problemática que genera ciertos efectos desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental y otros efectos colaterales. Mientras él aparecía ante las cámaras hablando sobre la incipiente ilegalidad en este municipio,
las autoridades de policía ya le seguían la pista a quien terminó procesado por supuestamente entregar los planos de la gran mina a la ilegalidad. No somos ajenos a esos fenómenos sociales y ambientales que se están cocinando alrededor de esta actividad. No están exentos de relación histórica con esos grupos criminales y por lo tanto eso tiene también implicaciones. Ellos carecen de legitimidad para venirnos a decir a nosotros que entonces el Estado le tiene que responder. No, ellos mismos hicieron parte del conflicto y tienen que dar cuenta de ello y también de su historia. Su captura fue en marzo de 2016 y hasta ahora, 7 años después, no hay ni siquiera sentido del fallo. La Fiscalía está adelantando la práctica probatoria para afrontar la etapa del juicio oral. Él empezó a meter unos entremados en la formalización, donde desplazaban al buritiqueño. Cuando el buritiqueño avanzaba donde estaba el mineral, sacaban al buritiqueño y empezaron a meter machuqueros. Actividad que en Buriticá era absolutamente desconocida. Nos preguntamos qué es machuque, qué es eso. Eran los internos que vemos ahora. Y eso era el entramado de corrupción que hizo Otoya. Y esa es la problemática que vemos ahora, porque eso le salió del descontrol. Después de que los disparos desde los socavones quedaran registrados en video, el Clan del Golfo negó toda participación, pues por esa fecha corría el cese al fuego con el gobierno nacional. Ha sido divulgado de mala fe por diversos medios de comunicación que nuestra organización tiene responsabilidad sobre unos ataques armados que han hecho mineros a unidades de la Policía Nacional en los yacimientos del municipio de Buriticá. Durante 2022 se registraron en la mina cerca de 2.000 disparos y de 1.200 artefactos explosivos como este. Y lo cambiaron por este cilindro nuevo que está en la parte de atrás. Cuando él gira se ve el hueco que tiene y cómo está cargado de explosivos, que puede tener unos 40 kilos de explosivos. Este cilindro es donde está. Además de los tatucos incautados que permiten ver su capacidad destructora, pues muchos de ellos contienen puntillas y excrementos, adicional a la carga explosiva. Estos cilindros también los llenan con metralla, con puntillas, con tornillos, hasta con heces fecales, para que cuando lo detonen, pues afecte la vida de todas las personas que estamos acá. Las autoridades responsabilizan a la estructura del Clan del Golfo liderada por este hombre, quien ejerce su poder de intimidación en la región del occidente antioqueño. En Buriticá se concentra el 50% de incautaciones de mercurio registradas en el país, según un reciente estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Este líquido pesado ha significado la contaminación y muerte de los afluentes del municipio. Uno de los principales puntos de entrada para el contrabando de mercurio en Colombia es a través de la frontera con Ecuador al sur del país. La misma ruta de los explosivos utilizados en estos socavones que llegan hasta estos entables por medio de amplias redes de corrupción en las instituciones de seguridad. La comunidad se ha manifestado en apoyo a la legalidad minera, aunque también considera que hay injusticia en los salarios en la Sillín entre los nacionales y los operarios chinos. La retórica errónea, ignorante es que se están llevando las riquezas, la ilegalidad se la está llevando con la vida de nosotros los buritiqueños, con la vida de forasteros que van a morir, que incluso hasta venezolanos han muerto, ellos pagando a precio de sangre la riqueza del Clan del Golfo. Pero vemos un sistema de regalías que le impide al pueblo acceder a ellas para construir y para que haya un desarrollo. O sea que en realidad el problema no es de la multinacional, el problema es del sistema que tenemos en Colombia en cuanto a este pago de impuestos y pago de regalías de las multinacionales, que no se ven reflejados, pero ¿es culpa de quién? No es culpa de la multinacional, no, es culpa de nuestro propio sistema. Hombres y mujeres de Buriticá participaron de esa movilización ante los reiterados bloqueos a la mina. A diferencia de los socavones ilegales, en esta se permite la participación de la mujer, pues en el mundo minero hay una creencia que señala que si una mujer ingresa al socavón, el oro se esconde. Los chinos son difíciles, pero son muy buenos trabajadores. Y así como nosotros como colombianos nos caracterizamos y en el mundo nos dicen, oiga, un colombiano es muy buen trabajador, creo que ahí hay un muy buen equipo con los chinos porque salen muy buenos resultados. Las agencias de minería y de licencias ambientales controlan el cumplimiento de los estándares de la mina Sillín,
que debe realizar una operación denominada de retrollenado, la cual consiste en inyectar el material a la montaña tras extraerle el yin. Pero esos lodos han llegado hasta los socavones ilegales, lo que ha derivado en protestas violentas. Tienen gasolina e incineran el bus. Los manifestantes en el momento incineran la vía y el bus. Siguen siendo personas. La multinacional no puede usar lodos tóxicos y atacar a la población que está dentro de esos túneles con el argumento de que es una operación que está en el licenciamiento ambiental o que allá adentro hay grupos criminales. No, porque en Colombia no existe la pena de muerte. Ante el tamaño de la criminalidad, una de las senadoras más influyentes en la cartera de Minas y Energía tiene una propuesta. Yo lo que creo es que el Estado tiene que reasumir esa mina y hacer el control, lo mismo que necesitamos hacer en Bajo Cauca. El reasumir para los expertos solo tiene dos posibilidades: estatizar la operación minera o rescindir del título. Todas dos con implicaciones económicas y geopolíticas, además de un vericueto jurídico. El objetivo de las empresas estatales no es maximizar la rentabilidad. Y por esa vía, si una empresa no tiene ese objetivo, se diluye su actividad en un montón de acciones que terminan siendo ineficientes. Y no nos digamos mentiras, también muy cerca de problemas de corrupción, de pagar favores políticos. El Estado no puede expropiar a esos titulares para entregárselo a mineros ilegales. Ya tienen dueño. Ese fue el caso de la demanda de Gran Colombia Gold contra el Estado. Demostró Gran Colombia Gold ante un tribunal de arbitramiento que el Estado no había sido capaz de controlar la minería ilegal. Para la Asociación de Profesionales del Sector Minero, una decisión como esta se parece mucho a la adoptada por el régimen nicaragüense, donde las empresas mineras privadas están obligadas desde el 2021 a transferir sus operaciones al Estado y recibir compensación por sus activos. Aunque la medida fue justificada por el gobierno como una forma de garantizar la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales, sus indicadores de transparencia y respeto por los derechos humanos van en declive. Hay países que no están comprando el oro en Nicaragua porque están utilizando estos recursos para situaciones diferentes de las formales o de las estructuras o de las estructuras que están vinculadas con los procesos del mejoramiento de las comunidades. Estos recursos de pronto se están utilizando para unos fines que no son los más apropiados. Antes de 2020, China tenía una inversión de unos 2.000 millones de dólares en Colombia. Hoy esa cifra se ha multiplicado por 3 e incluye los proyectos más ambiciosos en infraestructura en el país, entre ellos el tren ligero de Medellín y el metro de Bogotá, por el que Petro está tocando puertas en Pekín para una visita de Estado. El primer punto en la agenda, o de los primeros puntos en la agenda, se debe llamar siguiente. Sobre todo porque es un tema que afecta a la comunidad, y si estamos hablando de la comunidad que se está viendo de verdad beneficiada, es un tema de interés pues para el país. Se están hablando de otros temas económicos. China invierte cada vez más en los recursos naturales de América Latina para suplir su demanda de petróleo, gas natural, oro, cobre, hierro, níquel, entre otros. Por eso, su importancia en la mina Sillín de Buriticá. El metro de Bogotá es una realidad que ya está ahí, así como la mina. Pero en este momento la mina tiene temas de años de trabajo que se están, digamos, viendo involucrados. Buriticá ha estado desde el 2020 entre los 10 municipios con mayor producción de oro en el país. Pero llama la atención que en esa lista, además de otros municipios mineros como Remedio, Segovia, Caucasia y El Bagre, se encuentra Girardota, una localidad cercana a Medellín, sin yacimientos mineros ni tradición aurífera. Tumaco en algún momento alcanzó a reportar 2.5 toneladas de oro, 4.500 mineros de subsistencia registrados como barequeros, y Tumaco no tiene minas de oro. Entonces muchas personas de allá, de Tumaco, no sabían ni siquiera que estaban registrados como mineros barequeros. Entonces es un fenómeno de lavado de activos. La minería se utiliza fundamentalmente como un bien complementario a otra economía ilícita como el narcotráfico,
pero adicionalmente se utiliza para lavar activos del narcotráfico y de otros delitos. Las formas para lavar activos son diversas y con minería hay carruseles de exportación, con exportaciones ficticias. En 2020, la mayor parte del oro de Colombia fue exportada a Estados Unidos, seguido por Italia, distintas zonas francas, los Emiratos Árabes y Suiza. Este último país europeo ha registrado desde 2012 datos sobre importaciones de oro colombiano considerablemente superiores a las exportaciones declaradas por Colombia. En 2019, la cifra de importaciones declaradas dobló a los registros de exportaciones. Hay periodos donde las exportaciones están muy por encima de la producción de oro. Y al revisar uno ve que muchas de esas exportaciones no son reales, que son ficticias, que no ocurrieron y que además aparentemente la centralización de la producción de oro viene de personas o no existentes o que no están realmente en la actividad minera. Se estima que el oro puede ser la segunda fuente de lavado de activos en el país, aprovechando lo difícil de rastrear sus orígenes. Hacen grandes esfuerzos para que entre en la cadena de suministro legal, ¿sí? A través de toda la cadena de comercialización, los bancos, pagan impuestos, etcétera, para que puedan ser exportados y esas divisas pues puedan ser gastadas en bienes. Bienes que incluyen dragones, armamento y más explosivos, con los que los grupos ilegales fortalecen su capacidad ilegal y aumentan su dominio territorial para extraer más rentas criminales como la extorsión. Los grupos armados han empezado a dejar de cultivar coca para dedicarse exclusivamente a la actividad minera ilegal de oro, entre otras cosas porque es un excelente negocio. Entre el año 2003 y este año, los últimos 10 años, el precio del oro ha aumentado el 600%. La lucha contra la ilegalidad en la cadena de explotación aurífera no está exclusivamente en operativos contra los denominados dragones que extraen el NE en regiones como el Bajo Cauca o con intervenciones policiales que buscan profundos huecos escondidos en humildes casas de Buritica. Para los expertos, se requiere del compromiso y la cooperación entre actores públicos y privados. Un trabajo colaborativo, y colaborativo es, y eso lo está haciendo muy bien el sector, entre el sector privado, especialmente las áreas de cumplimiento, los oficiales de cumplimiento del sector de minería, que se están preparando, que están trabajando para fortalecer sus capacidades de prevención y detección, pero también la cooperación que a partir de los reportes de operación sospechosa hagan estas áreas de cumplimiento del sector privado minero a la Unidad de Inteligencia Financiera UIAF en Colombia. Si no fuera por las tasas de informalidad minera y las manos criminales en el oro, este momento de la economía podría significar mucha riqueza para Antioquia. Si encontramos riqueza y la riqueza es un problema, entonces no encontremos riqueza, entonces ¿qué hacemos? En pequeños poblados la debilidad del Estado es el aliento de los criminales. No puede ser que el oro, que es riqueza, que es una tremenda riqueza de esta región, no puede ser que el oro se nos convierta en violencia, en destrucción y en muerte. La minería, fundamentalmente la de oro, representa el 2,1% del PIB antioqueño. En el caso particular de un departamento como Antioquia, con esa riqueza minera, uno sí vería que hay una enorme oportunidad de beneficiar el desarrollo regional y subregional a partir de una consideración de regalías mucho más equilibrada entre los municipios y las subregiones del departamento. Entre el 2019 y el 2022, Antioquia reportó casi 69 millones de gramos de oro, pues solo el año pasado extrajo más oro que Chocó en ese mismo periodo de tiempo, cuando alcanzó los 12,8 millones de gramos. Es en estas dos regiones donde se concentra el 87% de las evidencias de explotación de oro de aluvión en el país. En Chocó, en otras partes de Antioquia, en otras partes de Colombia, en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, es el incremento enorme del precio del oro. Estamos trabajando acá en beneficio de nuestras comunidades. La crisis estalló en el Bajo Cauca, justo cuando la ministra de Ambiente repitió lo que el presidente ya había dicho unos meses antes desde San Pablo Bolívar.
La operación contra las dragas, buscaremos el camino jurídico para ello, debe ser expedita. Draga ilegal que se encuentre, draga que se dinamita de manera inmediata. Ese mismo día, el mandatario llamó a las AGC a conversar para abrir una nueva posibilidad de paz en Colombia y desmantelar lo que él denominó el multicrimen. Haremos muy difícil lo ilegal, precisamente para que se vuelva muy fácil lo legal. Haremos muy difícil el camino de la muerte, precisamente para que se vuelva muy fácil el camino de la vida y de la paz. Por estos días, el oro le gana en rentabilidad hasta a la misma coca, que por años ha sido la reina de las rentas ilícitas. Realidad que se atraviesa en los propósitos de la política de la paz total. Van acompañadas de una actividad de destrucción de dragas si los protagonistas de esta actividad depredadora continúan en su labor de destrucción del medio ambiente o de lavado de activos del narcotráfico. Este mapa muestra en rojo los lugares en los que coinciden los sembrados de coca y la explotación de oro en aluvión. En verde están las tierras con presencia de la mata que buscan erradicar manualmente. Un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas en la lucha contra la droga y el delito detectó que en Nechí, Zaragoza, el Cantón de San Pablo e Ismina redujeron las afectaciones por coca y aumentó en pequeñas proporciones la minería ilegal. ¿Usted cómo puede reemplazar los cultivos de coca por cultivos de otros productos? Pero entonces allí el problema es el de la rentabilidad. Pero este problema no existe en el oro, porque el oro sigue teniendo la rentabilidad. Explotación de las riquezas del suelo y del subsuelo que convirtió el Bajo Cauca en una llanura de aridez. En pleno pico del valor del oro se anuncia un paro minero en marzo de 2023 por los operativos contra los dragones. Unas máquinas gigantes para la extracción del NE con diseños brasileños que llegaron a esta región a mediados de la década del 90. Siguiendo las directrices del gobierno nacional, la fuerza pública quemó 12 dragones en los primeros 3 meses de 2023. Algunos de ellos aún flotan semidestruidos en las aguas del Nechí hasta que encuentren la manera de extraerlos. Uno de estos artefactos puede procesar unos 70.000 metros cúbicos de material, de los que extrae en promedio entre 3 y 4 onzas de oro al día. Aquí trabajan en promedio unas 20 personas que residen en estas barcazas a las que les han dado el nombre de dragones, como si gobernaran estas aguas bautizadas por culturas ancestrales. En un recorrido de más de 2 horas por el río Nechí, llegamos hasta el epicentro de las operaciones de Mineros, la empresa de extracción de oro más grande en aluvión en todo el país y que en esta región cuenta con concesiones que suman 473 kilómetros cuadrados. Esta compañía llegó a la región hace 48 años, tanto que sus campamentos le dieron vida al municipio de El Bagre, que hoy también está entre las localidades que más extrae oro en todo el país. Básicamente es este artefacto que ustedes pueden ver acá, es una bomba de dragado que funciona a fricción. Andrés es el encargado de la operación de esta draga brasilera que opera en la poza de la empresa Mineros, a donde llegó tras un proceso de formalización. Trabajábamos con unos estándares de seguridad muy bajos, trabajábamos de una forma menos empresarial, no cumplíamos todos los requisitos que se deben de tener con los empleados y era un proceso difícil. Regresamos a este sitio tras 15 días en las que las dragas de la compañía Mineros, así como estas formalizadas, se vieron obligadas a parar su operación como nunca antes había sucedido. En esta poza de extracción de la empresa Mineros tienen que convivir las dragas legales de esta compañía con otras mini dragas de los buzos no autorizados que ingresan hasta este sitio.
Ellos muchas veces intervienen el cauce del río, directamente trabajan sobre el cauce del río, hacen accesos desde el río. Nosotros estamos separados del río, nuestras actividades están aisladas del río. Y aunque Mineros ha auspiciado procesos de formalización por medio de contratos de operación y regularización minera en el título, las áreas de la empresa son atractivas porque allí se han invertido cuantiosos recursos en exploración. ¿De qué tamaño son esos raspones en la tierra, esas cicatrices? En nuestro título, que puede ser más o menos del 20 o del 30%, estamos hablando de unas 6.000, 8.000 hectáreas. En esta área operan 5 dragas de cucharas como esta, que tienen la capacidad de extraer 4 veces el material que succiona una brasilera, más otras 9 unidades formalizadas y unas 20 dragas buzo que han invadido estos predios. Nosotros estamos en un programa con BGI, que es una compañía suiza de oro responsable, por la cual, por los métodos de extracción, por tener, digamos, una minería limpia, una minería amable con el medio ambiente, que cumple todos los estándares, tenemos un bono de $700 por cada kilo de oro que cada una de las unidades extraiga. Del paro en el Bajo Cauca hacían parte fundamentalmente mineros dependientes de estos dragones millonarios para extraer el NE del fondo del río. Fenómeno que creció ante los ojos de las autoridades locales y de policía, que no dan razón de cómo entraron hasta acá estos gigantes. Un punto inamovible, y es que nosotros queremos volver al territorio con las garantías de que no se nos exploten los equipos con los cuales trabajamos la actividad de la minería. El paro únicamente se suspendió cuando el gobierno prometió revisar la titulación minera en la región y avanzar en el registro de la maquinaria operativa en la zona, además de la instalación de una mesa técnica. Estudiar también las alternativas de comercialización del oro que cuenten con la participación técnica del Estado. El Ministerio de Transporte, en acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, realizará una caracterización de la maquinaria amarilla que opera en la región y sus dueños, con miras a una salida social y económica. Pronunciamiento que celebraron de inmediato por las calles de Caucasia. Entendamos y interpretemos el contenido tácito en el escrito. Muchísimas gracias, mi gente. Hasta la próxima. Adiós, gracias por la vida. Sin necesidad de morir, se pudo lograr la instancia que se requiere. Pero no solamente implícito, yo creo que eso fue dicho textualmente por el señor presidente. No, digamos que pues iban a buscar la manera de legalizar toda esa maquinaria ilegal que estaban sobre las cuencas, y realmente pues nos genera como ciudadano colombiano y doliente de todos estos impactos ambientales una gran preocupación. Revisar los títulos mineros haría parte de la antesala a la modificación del Código Minero, proyecto que está en redacción para ser presentado al Congreso de la República. Aquí no cabe un minero más. Tienen el 90% del territorio, ese 5% que son las grandes titulares mineras. Mientras nosotros somos el 95% de los titulares en Colombia y tenemos apenas el 10% de las zonas tituladas. Esa modificación del Código Minero busca, según la congresista, más oportunidades para el pequeño y mediano minero que, a su entender, quedaron relegados en la normativa actual. No es lo mismo las escalas en las retroexcavadoras que las escalas en las dragas. No es lo mismo las escalas en un motor que depende de los caballos de fuerza que un motor grande a un motor pequeño. Entonces, cada escala, a mayor escala, hay mayor daño social y ambiental. Por el contrario, los profesionales, expertos y otros actores del sector minero piden avanzar en términos de formalización, pues el acompañamiento del Estado ha sido lento y rogado, parsimonia que le ha dado aliento a la ilegalidad, convirtiendo una riqueza en maldición. El gobierno nacional lleva más de 10 años a través de esa Agencia Nacional Minera y de las empresas encargadas de hacer los contratos y de todo este proceso de formalidad, no lo han dado. Hay contratos que llevan 11 años esperando que se les dé formalidad al proceso, y los mineros no van a esperar 10
11, 15 años a que les den una respuesta. El mineral de oro, todavía tenemos solicitudes de legalización incluso desde 1994, ¿sí? Solicitudes de legalización todavía de esa época, del 2001, y solicitudes que llevan años dándole vueltas en el ministerio. La tendencia debería ser hacia la formalización, la institucionalidad, la regulación de las empresas mineras en todos sus tamaños. Legalizar máquinas que extraen material del lecho del río es una afectación alta a los ecosistemas. Por eso, este experto considera que los esfuerzos en la legalización se deben intensificar, pero no flexibilizar sus exigencias ambientales. En el derecho moderno ambiental no se han vuelto a otorgar títulos mineros sobre fuentes hídricas. Es muy restrictivo. Entonces, pretender legalizar una máquina que está para que haga minería sobre una fuente hídrica realmente pues es una situación que preocupa bastante. Sobre todo porque la debilidad del Estado, la cultura del pequeño minero y otros incentivos de las dinámicas económicas de la región hacen que la eficiencia del Estado no alcance ni el 1% en procesos de formalización minera. Que se generen diálogos y acciones, digamos, simbióticas entre la gran minería y los pequeños mineros para que puedan trabajar mancomunadamente y desarrollar los proyectos mineros. La UNODC reveló cómo Antioquia ha perdido coberturas vegetales de alto valor a causa del uso de la maquinaria. Si bien la actividad minera genera impactos ambientales, la diferencia está en la regulación que permite trazar las exigencias de compensación. Por eso, las huellas de la minería ilegal quedan en el territorio, mientras las otras prometen ser transitorias. Nosotros vamos avanzando y en la medida que avanzamos sobre el título vamos haciendo una recuperación y una compensación ambiental. Hacemos una recuperación morfológica del terreno, sembramos. Toda esta zona era arena descubierta y ya aquí en lo que está más cerca de lo que se ve verde, prácticamente las siembras que se hicieron el año pasado. Esto tiene entre 6 y 7 meses de haberse sembrado y empezamos con una cobertura de plantas de gramíneas, leguminosas y otras plantas. En un par de años deberán llegar los árboles a este lugar que según los planes posteriormente se poblará con especies maderables para servir como proyecto productivo a la región. Sin embargo, el espacio limitado y la avaricia hacen realidad lo que en la teoría le llamarían la tragedia de los bienes comunes. La compensación tiene unas exigencias importantes y es que se puedan comprar predios que repongan, predios que tengan unos buenos niveles de conservación, que repongan lo que se pierde por el aprovechamiento minero. Y de acuerdo con la condición de formalidad en la tenencia de la tierra en muchas zonas del Bajo Cauca, ha sido difícil que ellos puedan acceder a comprar esas tierras que sería estratégico que podamos conservar. Nosotros teníamos, después de recuperar el terreno, de hacer siembras y de entregárselo a lo que nosotros llamamos a parceros, a los tenedores de la tierra, hoy en día más de la mitad, tal vez el 75 o el 80% de esas parcelas han sido intervenidas por esta minería ilícita y digamos que se ha destruido gran parte de todo ese trabajo que hicimos de recuperación ambiental. En la rama del fondo duermen 2 monos aulladores. Este espacio es algo así como un oasis en medio del desierto de la deforestación del Bajo Cauca, que demuestra que no solo en su subsuelo, sino que en la superficie hay riqueza y nuevas oportunidades. Bueno, cuando no conocíamos el tema, solamente hacíamos talar el árbol, sacar la madera y listo, no hacíamos más nada con ello, pero ahora como sabemos de lo que hay en nuestra área, la cuidamos para generar más ingresos y que la gente conozca lo que tenemos. La empresa Mineros ha apoyado esta asociación que busca obtener recursos del cuidado y multiplicación de las epífitas que se rescatan de zonas donde se hará la operación de dragado. Nosotros rescatamos todo lo que encontramos y ese excedente que queda nosotros lo usamos en trabajos que estamos haciendo en vivero nosotros para más adelante mirar si se puede comercializar. Nadie había hablado de ese tema, no le da importancia a eso tampoco. Ya al saber que es importante uno tiene que cuidarlas también. Pero una cosa es la tierra
y otra el agua. Para el 2008, fecha del estudio más reciente que tiene la Autoridad Ambiental Corantioquia sobre presencia del mercurio en los humedales donde desemboca el Nechí, se confirmó la presencia de mercurio en peces, pero aún sin superar los límites máximos permitidos para el consumo humano. Desde esa fecha a hoy ha corrido mucha agua por este río y también incontables partículas tóxicas utilizadas para la separación del oro, como el mercurio, que Colombia prohibió en 2018 y Mineros lo eliminó de su operación unos años antes de su prohibición. Las agallas no eran las mismas, la coloración era diferente. A veces se pescaba un pez en la vida natural y a los 20 o 25 minutos él se estaba descomponiendo, lo que no es normal. Y se estaba descomponiendo a efecto del mercurio. Se descompone muy rápido después de extraerlo. Y la espina era como un icopor. Usted lo cogía así y se quebraba. Eran efecto del mercurio tan fuerte que tenemos en el río Nechí. 209 familias integran el proyecto piscícola Azoagroyana, que en una localidad ribereña opta por la cría de peces en estanques para garantizar su calidad. Esto es una gran ayuda en tanto a la región, al municipio. Donde acumulamos hasta 8.000 y 10.000 tilapias rojas. Aquí todos dicen que quieren pescar mejores oportunidades, pero impedir que la criminalidad llegue a la faena y pesque en el río revuelto de la informalidad será una difícil tarea que implica el fortalecimiento del Estado y la construcción de ciudadanía. Mientras tanto, el YIN y el NE seguirán en una pugna que resta riqueza y derrama sangre y aridez para Antioquia.